Por eso en esta noche, creyendo que hay una palabra de parte de Dios que va a bendecir nuestra vida. Por eso le queremos entregar este tiempo. Va a estar compartiendo la palabra nuestra hermana profeta Marisol, y sé que hay una palabra de bendición para todos nosotros. Amén. Amén. Dios continúe bendiciendo más sus vidas. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y porque Él es fiel. Amén. Así que en esta noche yo le invito, vamos a leer, a compartir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, le bendigo, usted que está presencial, usted que está allí conectado, Dios le bendiga y sea bienvenido en esta noche. Y vamos a tener ese tiempo para orar, vamos a decirle, Padre, yo quiero que hables a mi vida, amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Pedimos en esta noche, Padre, habla nuestra vida conforme a tu voluntad. Anhelamos más de ti, anhelamos escuchar tu voz, que nos enseñes, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, toca cada vida, cada persona, cada familia que está de manera presencial, que está allí conectado también. Visítales en esta noche, Espíritu Santo, que tu palabra pueda correr como esos ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a nuestro Dios, amén. ¿Cuántos tenemos la cita bíblica? Amén, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Y le he colocado este mensaje como título, Oportunidad de cambio. Amén. Hay una oportunidad de cambio en esta noche para nuestra vida. Amén. Para usted que está allí conectado, que está en este lugar, estamos aquí porque Dios anhela traer un cambio significativo a nuestra vida. Jesús era muy conocido como el profeta de Dios, como el hombre de Dios. Quizás esta mujer había escuchado hablar de Jesús, pero no había tenido un encuentro personal, íntimo con Jesús, cercano a Jesús. La palabra nos habla acerca de un suceso en particular. Y es que cuando Jesús dice que cada uno se fue a su casa, Jesús se fue a un lugar y fue al monte de los olivos. Porque Jesús pasaba tiempo en la presencia de Dios, orando y teniendo ese tiempo especial con el Padre. Y en estos tiempos también es importante que nosotros como hijos tengamos tiempos de cercanía en intimidad con el Padre, porque Él anhela que nuestras vidas sean guiadas por Él.
Amén. Jesús pasaba noches enteras. Jesús vigilaba, oraba, ¿verdad? Intercedía, pedía, aun cuando él tenía un ministerio que era muy exigente. Después de este tiempo dice que Jesús estaba enseñando por la mañana en el templo y todo el pueblo vino a él y él les enseñaba porque él era un maestro. Él enseñaba las escrituras. Amén. Y precisamente en ese escenario donde Jesús está enseñando es donde empieza a ocurrir algo que los escribas y los fariseos iban a traer delante de Jesús. Jesús tenía enemigos, personas que se oponían a su mensaje y lo hacía porque él hablaba con verdad y hacía cosas, decía cosas que muchas veces ponía de manifiesto lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, había un tema muy particular y era aquel acto de adulterio. Y es que en la ley de Moisés, cuando nosotros miramos la ley de Moisés, se puede ver que las personas que eran sorprendidas en el acto mismo de adulterio, esas personas eran apedreadas. Amén. Eran apedreadas. Pero cuando nosotros empezamos a ver las condiciones para encontrar a una persona en este acto de adulterio, miramos que no cualquier persona era apedreada, no cualquier persona era sometida a este castigo. ¿Por qué? Porque según las leyes, según lo que ellos tenían que encontrar, no era que vieran a una persona, una mujer con un hombre o el hombre saliendo con la mujer de algún lugar. La palabra nos dice, y precisamente los escribas y fariseos le están diciendo a Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Era necesario que dos testigos no se equivocaran y dieran testimonio de esto. Entonces, el caso que está enfrentando Jesús no era fácil. Jesús estaba enfrentando a aquellos hombres que buscaban el motivo para hacer caer a Jesús, para acusarle. Y mirando un poco el contexto y el lugar donde Jesús se encuentra, la ley romana no cobijaba o no respaldaba aquellos actos en los cuales se apedreaba una mujer. Por tanto, si Jesús decía que lo apedrearan, la ley se venía en contra de Jesús. Pero si Jesús decía que la apedrearan, de hecho los mismos fariseos y los escribas iban a decir que iba en contra de la palabra. Era un dilema que estaba enfrentando Jesús. Era una situación difícil. Pero vemos que cuando hay un grupo intentando acusar, no solamente a aquella mujer, sino también intentando hacer quedar mal a Jesús, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús no responde inmediatamente. Dice la palabra que Jesús empieza a escribir. Pero cuando Jesús está escribiendo en el suelo, las personas insistían, persistían, le preguntaban: Jesús, mira, hemos encontrado a esta mujer, tú sabes lo que dice la ley, ella debe morir apedreada, esa es la ley que dejó Moisés. Pero saben, en estos tiempos usted y yo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, del Dios Todopoderoso. Sin embargo, la gracia no es algo que nos da oportunidad para pecar deliberadamente o de la manera en que nosotros queremos. Estamos en la gracia como ese don, como ese regalo inmerecido de salvación. Y Jesús, como el Hijo de Dios, venía a romper con muchas cosas que las personas tenían, con muchas costumbres, pero fue necesario que Jesús guardara silencio por un momento. Podemos ver en Jesús la prudencia también. Podemos ver a un Jesús que nos responde de la misma manera en la cual aquellos religiosos lo estaban haciendo. Y esto nos invita a nosotros también, como hijos de Dios, como líderes, como personas que estamos al servicio de Dios, esperar la revelación de Dios, esperar la guía de Dios. ¿Cuántas veces quizás decimos o actuamos de una manera ligera, donde no pedimos que Dios nos guíe,
donde no pedimos la dirección de Dios y por eso muchas veces nos equivocamos, por eso muchas veces hemos fracasado, por eso muchas veces hemos dañado personas, hemos dañado ministerio. Pero cuando usted y yo aprendemos a esperar, cuando usted y yo aprendemos a pedir la guía de Dios, sabe que vamos a hablar de la manera indicada, de la manera correcta, y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a hablar de la manera en la cual lo debemos hacer. Jesús estaba escribiendo, Jesús estaba escuchando todo lo que aquellas personas decían contra aquella mujer. Vemos a una mujer que es traída al escenario. La palabra dice que la ponen en medio. Recordemos que Jesús estaba enseñando en ese lugar. Muchas personas estaban viendo a aquella mujer. Muchas personas estaban mirando la condición en la cual ella había llegado. No solamente los acusadores, no solamente las que las encontraron en el acto mismo de adulterio, sino las personas que estaban recibiendo la enseñanza de Jesús. Difícil situación que estaba enfrentando aquella mujer. Difícil situación no solo para Jesús, sino para aquella mujer que la estaban señalando, que la estaban criticando, que le estaban diciendo, y aquella no es esta mujer que era esposo o prometida de tal persona, no es aquella mujer, mi vecina, y quien la veía que no hacía nada, y mírala dónde está, mira lo que está haciendo. Muchas personas la estaban señalando, criticando, juzgando. ¿Cuántas palabras le estarían diciendo? ¿Cuántas personas dispuestas a apedrearla? ¿Cuántas personas ya con las piedras en la mano dispuestos a acabar con aquella mujer? ¿Cuántas personas estaban allí porque querían ver cómo aquella mujer era castigada? ¿Y cuántas veces hoy en día también, verdad, se ve como personas toman piedras, como personas quizás señalan, critican? ¿Cuántas veces quizás hemos juzgado, criticado, señalado? Pero sabe que por encima de todo hay un Dios que tiene propósitos. Amén. Hay un Dios que tiene un plan perfecto. La pregunta es, aquella mujer la trajeron sola. ¿Dónde estaría el hombre, verdad? No estaba en aquel lugar. Las miradas solamente estaban sobre aquella mujer. Aquel hombre con el cual ella había estado en el acto mismo del adulterio ya no estaba. ¿Y cuántas veces hay a nuestro alrededor personas que nos han incitado al pecado, que nos han invitado a pecar deliberadamente? Pero sabe que todo lo que nosotros hacemos, dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Ahí no vemos a un hombre que la está respaldando, que la está defendiendo. Ahí no vemos a nadie más que está abogando por ella. Ahí vemos cómo aquella mujer se quedó sola, cómo aquella mujer estaba siendo escarnecida, cómo aquella mujer quizás estaba enfrentando los momentos más difíciles en su vida. Quizás ella no consideró las consecuencias de sus actos. Y es que nuestros actos, aunque los hagamos en secreto, aunque pequemos secretamente, deliberadamente, donde decimos, nadie nos ve, nadie me ve, esto no va a traer unas consecuencias, ciertamente las tendrá, porque hay un Dios que saca todo a la luz. Amén. Aquella mujer quizás no se puso a considerar lo que aquello implicaba para su vida, y es tiempo, ¿sabe?, que nosotros consideremos nuestros caminos, que nosotros consideremos la manera en la cual estamos viviendo. Es tiempo en cual nosotros miremos aquellas cosas que estamos haciendo que desagradan a Dios, porque aquella mujer nunca se imaginó que iba a ser descubierta, nunca pensó quizás que iba a estar en aquella condición, de lo contrario no lo hubiera hecho. Amén, nunca lo consideró, pero es tiempo de considerar cuáles son nuestros caminos. Quizás usted dice, no, yo no adultero, no, pero lo hacemos de muchas maneras.
ofendemos a Dios de diferentes maneras. ¿Y sabe aquella mujer de quien se estaba ocultando? Quizás de su esposo, de los vecinos, de los amigos, de los líderes, pero hay alguien del cual usted y yo no nos podemos esconder, y es del Dios de los cielos, del dador de la vida, del Dios todopoderoso. Por eso en estos tiempos, ¿sabe qué quiere Dios? Personas que le podamos temer a Él de verdad, en las cuales haya un temor reverente delante de Dios, porque cuando hay temor en nuestro corazón, nosotros actuamos no por lo que otros digan, no porque nos señalen, no porque me estén viendo, no por el que dirán. Nosotros vivimos una vida íntegra, agradable delante de Dios, porque le queremos agradar a Él. Y yo creo que en esta noche hay una iglesia que teme a Dios, que ama a Dios, que le queremos agradar a Él. No somos perfectos, pero sí Dios nos está llamando a vivir en santidad. ¿Sabe qué dice la palabra? Ser santos, porque yo soy santo. Y usted me dirá, pero no es fácil. En estos tiempos no es fácil, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Amén. La mujer aquella también podía, en medio de la circunstancia en la cual se encontraba, marcar la diferencia, llevar una vida diferente. Pero miramos aquí que hasta ese punto los actos que ella estaba cometiendo, dice que la sorprendieron. Quizás lo había hecho antes, no lo sabemos. Quizás nosotros hemos venido practicando algo, quizás hemos venido haciendo algo, ¿verdad? Hemos venido ofendiendo, pecando en contra de Dios, pero aún estamos a tiempo de volvernos a Dios. Aún estamos a tiempo de considerar nuestro camino. Aún estamos a tiempo de volvernos a nuestro Dios. ¿Sabe cómo llegó aquella mujer a aquel lugar? Aquella mujer llegó escarnecida, aquella mujer llegó maltratada quizás, aquella mujer quizás llegó hasta sin ropas. ¿Por qué no? Aquella mujer llegó humillada a aquel lugar. ¿Y cuáles serían los pensamientos de aquella mujer? ¿Sabe que quizás pudo pensar, ya no hay oportunidad para mí? Estas personas me van a apedrear por lo que hice. Yo de esta no salgo. Ya no hay una solución, ya no hay una salida para mí. Padre, mira, Señor, ya yo voy a morir. Ya no hay manera en la cual me levante. ¿Sabe que había sobre aquella mujer un veredicto de muerte? ¿Sabe que había una sentencia de muerte sobre aquella mujer? Pero lo que las personas que estaban ahí no sabían es que ellos mismos, los acusadores, lo habían traído a Jesucristo, el dador de vida. Le estaban trayendo a aquel que le podía dar vida, aquel que la podía cambiar, aquel que la podía levantar. Lejos de traerla para que fuera apedreada y fuera su final, le estaban dando una nueva oportunidad a aquella mujer. Y es noche en la cual Dios nos está dando a nosotros una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para que nuestra vida sea cambiada y transformada por su poder. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero hay cosas que tenemos que dejar. ¿Sabe? Muchas veces nos encontramos en esa circunstancia en la que decimos, Padre, ya no hay una solución para mi problema, para lo que estoy viviendo. A los ojos de aquella mujer era difícil salir ilesa de allí. Quizás hoy podemos estar viviendo circunstancias en las que decimos, ya no hay esperanza. Aquella mujer había perdido quizás la esperanza. Quizás estaba llorando, estaba triste, estaba angustiada por la situación que estaba viviendo. Yo no sé en qué circunstancia hoy nos podemos encontrar, qué circunstancia hoy podemos estar viviendo, pero algo sí debemos tener seguro, y es que Dios quiere darnos una nueva oportunidad, es que Dios quiere levantarnos, es que Dios quiere cambiar nuestra vida, es que Dios nos quiere restaurar. Pero ¿cuántas personas hoy estamos quizás alejados de Dios? Pensamos que Dios no nos puede cambiar, no nos puede levantar, no nos puede dar una nueva oportunidad. ¿Sabe qué dijo un día el hijo pródigo?
Volveré a la casa de mi padre, allá seré como uno de sus siervos. Y muchas veces hay personas que hoy están alejadas de Dios, que piensan que Dios no los puede cambiar, que piensan que Dios no los puede perdonar. Pero si nos volvemos a Dios, si volvemos en sí, como aquel hijo pródigo volvió, sabe, Dios está dispuesto a recibirnos, pero no solamente a recibirnos, sino a darnos el lugar que como hijos Él nos quiere dar. Hay una en esta noche, hay una oportunidad para acercarnos y volvernos a Dios. Aquella mujer, podemos decir que nació ese día, podemos decir que volvió a la vida. Cuando aquellas personas insistían en preguntarle, bueno, Jesús, entonces nos vas a tener aquí todo el día, estamos esperando una respuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta mujer? Ya estamos listos para apedrearla a ella, pero también estamos listos para acusarte a ti. Tremendo lo que estaba viviendo Jesús, una oposición a su vida, a su ministerio y contra aquella mujer, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y aquella mujer, ese mismo escenario, que fue un escenario de desprestigio, que fue un escenario de dolor, que fue un escenario de tristeza, también se convertiría en ese escenario en el cual su vida sería transformada, en el cual conocería a Jesucristo, el que da vida. Sería el escenario en el cual ella volvería a nacer. Ese mismo lugar donde quizás nosotros nos hemos sentido ofendidos, criticados, señalados, y no era mentira lo que ella había hecho. Amén. Y qué bueno cuando nosotros aprendemos a reconocer lo que estamos haciendo mal en nuestra vida. Pero ¿sabe qué espera Dios? Que nos podamos arrepentir y volver a Dios. Como muchos insistían en preguntarle a Jesús, dice la palabra de Dios, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuánto tiempo Jesús escuchando las acusaciones junto a ella, junto a aquella mujer, porque Jesús estaba cerca a ella? ¿Cuántos quizás lanzaban palabras feas? ¿Cuántos quizás la miraban mal? Pero Jesús solamente estaba escuchando. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que ella estaba haciendo? Jesús lo sabía, pero en ningún momento vemos a Jesús señalándolo. Ningún momento vemos a Jesús juzgándola. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que nosotros hacemos? ¿Usted cree que Dios no sabe cómo está nuestra vida delante de Él? Y muchas veces porque Dios no nos señala y no nos dice lo que estamos haciendo, ¿sabe qué hacemos? Como si nada, como si no fuera conmigo. Mi vida está bien, yo no le estoy haciendo nada malo a Dios. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce, dice la palabra, nuestro sentar y nuestro levantar. Pero qué bueno que aquí hay unos hijos, hay una iglesia que hemos decidido alinearnos al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Insistían en preguntarle, y sabe, Jesús le da una respuesta que ellos nunca se esperaron. Si ellos hubiesen sabido la respuesta de Jesús, nunca quizás le hubiesen llevado a aquella mujer. Nunca quizás hubiesen formado lo que ellos formaron en contra de aquella mujer, que habían conspirado para apedrearla y para matarla. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Allí Jesús no le está diciendo a los dos acusadores que seguro estaban ahí, fijos que la habían visto, le está diciendo la verdad. La palabra es como un espejo donde nosotros nos podemos ver. Usted no puede decir, bueno, y la hermana está hablando es contra mí, me está diciendo es a mí, esa palabra es por mí. No, esa palabra no es por usted, esa palabra es porque Dios quiere hacer algo grande en su vida. Yo no vine aquí a hablar mal de usted, yo le vine a decir que hay un Dios que le ama y que le quiere cambiar, nos quiere cambiar, quiere perfeccionar su obra en nosotros. ¿Cuál de aquellas personas estaría sin pecado? Ninguno de nosotros podemos decir que no hemos pecado. ¿Sabe qué dice la palabra? Que si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios.
todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí hemos ofendido a Dios. ¿Sabe qué hace la diferencia? Que todos los que estamos aquí, los que están allí conectados, hemos reconocido la necesidad de tener un Salvador en nuestra vida. Hemos reconocido a Jesucristo en nuestro corazón. No es que seamos perfectos, no. Es que Jesucristo ha hecho una obra en nuestra vida. Y así como Dios la hace en nosotros, anhelamos que Dios la siga haciendo en muchas personas. Pero aquellos no estaban allí para ayudar a aquella mujer, estaban para destruirla, para acabar con su vida. Estaban allí porque querían verla morir. Jesús nuevamente se inclina hacia el suelo, no señala a nadie, ni siquiera a la mujer que está en medio, y dice la palabra: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Jesús no le dijo a aquel, aunque Jesús lo sabía, y le podía decir a cada uno: tú eres fornicario, adúltero, tú eres ladrón, tú eres mentiroso, tú eres chismoso, tú eres esto, aquello. Jesús no lo dijo. ¿Sabe cómo se fueron ellos? Acusados por sus propias conciencias. Y es que nosotros sabemos en qué estamos desagradando a Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que es aquello que estamos haciendo que le desagrada a Dios. Por eso en esta noche no estamos diciendo: usted tiene que cambiar esto, usted tiene que cambiar aquello. Cada uno de nosotros sabemos qué son aquellas cosas que debemos ir cambiando, que debemos ir corrigiendo, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere perfeccionar su obra en nuestra vida. Desde el más anciano hasta el más nuevo, hasta el más niño, se fueron, comenzando desde los viejos hasta los postreros. ¿Y sabe quién quedó? Solo Jesús quedó en aquel lugar. El único que no había cometido pecado y en el cual no hay pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que podía condenar a aquella mujer era Jesucristo. Y Jesús en ningún momento la trajo para acusarle. Jesús en ningún momento la mandó a llamar. Jesús quedó solo con aquella mujer. Y en esta noche es usted con Jesús. Soy yo con Jesús. Somos nosotros con Él. Usted y yo delante de Él. ¿Sabe cómo está nuestra vida? A Él no lo podemos engañar. Jesús sabía cómo estaba aquella mujer delante de Él. Y dice la palabra que solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquella mujer pudo ver cómo uno a uno fue retrocediendo, cómo uno a uno fue atrás. Y sabe que también esto le pasó a David quizás. En un momento cuando el profeta Natán le dice: hay un hombre que se robó un corderito y la mató también. Aquel hombre se enfureció. Pero cuando supo que el profeta hablaba de él, ¿sabe qué hizo? Se arrepintió y le pidió perdón a Dios, porque muchas veces es fácil señalar. Pero hay un Dios que está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Amén. Y mire lo que dice aquí la palabra, que cuando Jesús estaba solamente con aquella mujer, Él se endereza, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie. No había nadie, ninguno de los acusadores, ninguna de las personas que lo habían traído allí. No había nadie, sino solamente Jesús. Y en esta noche quizás no hay nadie acusándole, solamente estamos usted con Jesús. Estoy yo con Jesús. Y aquella mujer tuvo que tener un encuentro personal con Jesús. Y dice la palabra que Jesús se dirige a la mujer totalmente diferente a lo que le dice a las otras personas. Le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús sabía que da nuevas oportunidades. Jesús aquella oportunidad para que su vida fuera cambiada. Y en esta noche Dios nos da una nueva oportunidad para cambiar. Nos da una nueva oportunidad para arreglar aquello que debamos arreglar en nuestra vida. Y dice la escritura, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguno de sus acusadores
había quedado aquel lugar. ¿Sabe? Jesús le devolvió la vida a aquella mujer. ¿Sabe? Jesús la restauró. Jesús cambió su destino. Jesús cambió aquel pronóstico y aquel edicto que había de muerte en su vida. Y así Dios quiere hoy cambiar la vida del ser humano. Quizás el destino, quizás lo que a usted le han dicho, el diagnóstico, lo que usted ve en su vida es un final de muerte, que ya no hay solución, que ya no hay cambio, pero Jesucristo está dispuesto a darle vida y vida en abundancia. Hay una oportunidad en esta noche para aquel que la decida recibir. Usted no está aquí por casualidad. Si esta palabra Dios la ha traído, no es para el que está a su lado. Diga conmigo, es para mí. Dios me está hablando, es a mí. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Dios quiere que sus propósitos sean cumplidos en nuestra vida. Hay personas a las cuales Dios le está hablando y es como si no fuera con ellos. Pero aquí hay una iglesia que dice, es conmigo, porque Dios me ama. Porque Dios quiere que yo cambie, porque Dios quiere hacer de mí un instrumento grande. Ya Dios no quiere que nos conozcan como aquel adúltero, ya Dios no nos quiere que nos conozcan como aquel mentiroso, ya Dios no quiere que nos conozcan como aquella persona que sí pelea, desobediente, que anda desordenadamente. ¿Sabe cómo Dios quiere que a usted y yo nos conozcan? Como unos hijos de Dios, que le obedecen, que le aman, unos hijos en los cuales se ve la obra que Dios ha hecho. Eso quiere Dios en nuestra vida. Ya Dios no quiere que nos sigan tildando de los que nos tildan, que muchas veces es verdad, es realidad. Y las personas de allá afuera lo que ven es lo malo, nunca van a ver lo bueno, y más si estamos buscando a Dios. Ellos ven lo malo. Dice la palabra que somos carta abierta, es decir, ellos nos leen cómo es su vocabulario, cómo es su andar, cómo es su vida, y saben que aunque nosotros nos metamos en lo más recóndito, allá siempre hay alguien que nos ve, además de Dios, porque Dios nos ve en todo lugar. Pero qué bueno que en esta noche nosotros le digamos, estoy dispuesto, Dios, a cambiar. Ninguno, Señor, le dijo, pero ¿sabe qué Jesús le dice? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús aquí no le está diciendo, mujer, tú no has pecado. Jesús en ningún momento negó que ella no era adúltera. En ningún momento Jesús estaba negando lo que ella había hecho. Y sabe, Jesús no niega, porque Jesús sabe su vida y mi vida, pero sabe que está diciendo en esta noche, ni yo te condeno. Hay una nueva oportunidad para tu vida. Ni yo te condeno, que tengo la autoridad, tengo la moral y tengo el poder para hacerlo. Jesús lo podía hacer porque moralmente Él no cometió pecado. Pero ¿sabe qué dice Jesús en las Escrituras? Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a traer condenación, Jesús vino a traer vida eterna, Jesús vino a traer salvación al ser humano. Pero sabe que para alcanzar la salvación, Jesús nos va enseñando. De hecho, el salmista David dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué dice Dios sobre ti? Fijaré mis ojos. Es Dios quien nos hace entender, comprender cuál es el camino. Si usted hoy dice, bueno, pero es que yo no sé cómo debo andar, Dios se va a encargar de hacerle entender, de hacerle comprender cuál es el camino. Porque muchas veces el camino nos parece que está bien. Hay personas que son sabias en su propia opinión, no aceptan el consejo de nadie. Pero yo creo que aquí hay una iglesia entendida, que aceptamos el consejo, la corrección y la dirección de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ha fijado sus ojos sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa. Hay un Dios que ha fijado su mirada en nosotros, porque Él nos ha amado con amor eterno. No es que Dios me hace las cosas difíciles. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. Usted no va a encontrar un mandamiento
que atente contra la moral, contra las buenas costumbres, con un mandamiento que no nos haga bien. Todos los mandamientos Dios los coloca para que a nosotros nos vaya bien. Y el anhelo de Dios, ¿sabe cuál es? Que seamos obedientes porque Él nos quiere bendecir. Si somos obedientes, vamos a ver la bendición de Dios en nuestra casa. No solamente es ser bendecido en las finanzas, sino es ser feliz en la familia, ser feliz en el hogar, ser bendecidos en el empleo, en la salud, en la sociedad. Dios quiere hijos e hijas bendecidas. Por eso dice la palabra que Dios al que ama, corrige. Y Dios nos corrige porque quiere ver sus propósitos cómo se cumplen en nosotros. No hubo condenación en Jesús, ni yo te condeno. Le está diciendo, bueno, aquí el que queda soy yo. ¿Te podría condenar? No lo hago. Pero le está diciendo, vete y no peques más. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Bueno, yo conozco tu vida hasta aquí. Yo sé cómo eras tú, pero hoy hay una oportunidad para que tú cambies. Tú no puedes seguir en la misma condición de ser conocida como esa mujer adúltera, como esa mujer pecadora. Ya no puedes ser siendo el mismo o la misma de siempre. Jesús le está diciendo, sabe, has venido a mí y yo hoy te doy una oportunidad para cambiar. Hoy te doy una oportunidad para arrepentirte. Hoy te doy una oportunidad para volverte a mí. Hay una oportunidad en esta noche. Yo no sé cuántos le podemos decir a Dios, yo acepto esa nueva oportunidad. Yo acepto, Señor, lo que tú me estás hablando en esta noche. El reino de los cielos, dice la palabra, lo arrebatan los violentos. Dice la palabra de Dios. Y aquel violento no es el que se levanta en armas. Aquel es el que se sacude. Aquel es el que dice, bueno, yo he estado haciendo esto, pero no me conviene. Yo he venido practicando durante mucho tiempo, pero no me resulta. Es tiempo de sacudirse. Es tiempo de levantarse. Es tiempo que Dios quiere ver cambio, transformación en nuestra vida. Quiere Dios ver cambio. Dios no quiere que seamos los mismos del año pasado. Dios no quiere que seamos las mismas. Dios no quiere que sigamos viendo lo mismo, el mismo sufrimiento, la misma tristeza. Hay personas que se acostumbran a lo mismo. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, porque no quieren cambiar, porque no quieren renunciar a cosas. Es que yo no puedo. Ay, es que yo no puedo dejar eso, es más fuerte que yo. Señor, es que es difícil. Sí se puede. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí hay una iglesia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos levantamos para cambiar y para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Jesús le está diciendo, vete. Vete con vida, vete con esperanza. Pero Jesús le está diciendo, no peques más. Quizás le está diciendo, quizás en la próxima que te cojan en el acto mismo del adulterio, yo no voy a estar. ¿Y cómo vas a quedar? Sabe que Dios nos ha dado muchas oportunidades a nosotros. Pero esta oportunidad que hoy Dios nos está dando no es cualquier oportunidad. Es una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación, una oportunidad para ver la gloria de Dios, una oportunidad para levantarnos. Dice la palabra, levántate y resplandece. Hay muchos que no hemos resplandecido, que no hemos visto los cielos abiertos. La gloria de Dios, ¿sabe por qué? Por estar haciendo cosas que desagradan a Dios. Y muchas veces le decimos, bueno, Señor, pero es que yo no veo nada, tanto tiempo pidiéndote, clamando. Y el mismo de siempre, peor. Ahora, Señor, ya antes me iba un poquito mejor, ahora mal. La culpa es de Dios, ¿no? La culpa muchas veces de nosotros. La culpa era de Jesús que aquella mujer estuviera allí a punto de morir, que estuviera para ser apedreada, señalada, criticada. Y sabe que muchas veces decimos, ay Señor, tanto yo buscarte y sigo siendo el mismo, no veo nada, cambio nada. Pero sabe que el culpable no es Dios. El culpable sabe quién es el pecado.
que muchas veces practicamos porque no nos queremos someter a Dios, pero aquí hay una iglesia ungida que se somete, que ve cambio y transformación de Dios en su vida, porque aquí hay una iglesia que ama y teme a Dios, amén. Por tanto, veremos la bendición de Dios en nuestra vida. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Le está diciendo, ya deja a un lado el adulterio, ya no más. Hasta aquí ya tú tienes que saber que vas a ser una persona diferente. Y hoy Dios nos está diciendo, deja a un lado eso que te está estorbando, eso que te está haciendo daño. Mire, si nosotros en esta noche nos podemos a mirar nuestra vida, aquello que está desagradando a Dios, sabe que vamos a encontrar que eso nos está haciendo daño. Hay vicios en la vida del ser humano que no le traen nada bueno, sino que traen tristeza al hogar, traen ruina a las finanzas, traen dolor, abatimiento, pero lo seguimos haciendo porque nos gusta, porque queremos y no, nuestra mentalidad no ha cambiado. La palabra de Dios dice que debemos ser renovados en nuestro entendimiento. Y yo creo que en esta noche Dios está renovando nuestro entendimiento. Dios cambia nuestra mentalidad. Dios cambia nuestra vida. Hoy Dios cambia nuestra vida. Jesús le dio una oportunidad de cambiar, pero ¿sabe qué no hizo Jesús? Jesús no se fue atrás de ella a ver si ay, va a caer y yo la voy a levantar. No, Jesús le dijo, vete y no peques más. En esta noche Dios nos está diciendo, váyanse con la palabra que les he dado, con la nueva oportunidad para que cambien que les he dado, pero sabe que tiene que cambiar en su vida, sabe que tienen que tomar determinaciones, sabe que tiene que tomar decisiones. Hay momentos en los cuales debemos tomar determinaciones y decisiones en nuestra vida, que lo que no me edifica, que lo que me aleja de Dios, que lo que no me deja ver la bendición, yo lo desecho, yo lo aparto, y en Dios lo podemos lograr. Amén, cuando nos sometemos a Él. Entonces, noche en la cual vamos a decirle, Padre, yo quiero esa oportunidad, yo recibo esa oportunidad para cambiar. Y yo creo que aquí hay personas, familias, que en los próximos días se les va a ver el cambio, la transformación, cómo nuestra vida será cambiada. Y sabe, cuando empecemos a cambiar, nuestra familia cambie, el testimonio cambiará. Las personas dirán, y bueno, aquel no era aquella familia que era esto y aquella, no era aquel hombre este y aquella, pero hoy es un hombre y una mujer diferente. Son un hombre y una mujer de testimonio. Son temerosos y temerosas de Dios. Yo también quiero ser así. ¿Y sabe por qué va a ocurrir? Por la decisión que hoy tomemos. No estamos señalando a nadie. Dios en esta noche nos confronta a cada uno de nosotros porque Él quiere hacer de nosotros grandes cosas, amén. Así que vamos a colocarnos en pie, porque tal y como ocurrió con aquella mujer pasó de la tristeza, del dolor, del abandono, sabe, a tener una nueva oportunidad y nueva vida. Y eso hoy lo llevamos en nuestra vida, y es que Jesucristo hoy nos cambia y nos da nueva vida. Aquellas personas que están allí conectadas, vamos a orar. Usted dígale, escríbale ahí, Señor, yo acepto esta oportunidad de cambio que me has dado. No seré el mismo, no seré la misma, seré diferente, seré cambiado, porque en esta noche Dios está visitando mujeres, jóvenes que habían estado atadas. En esta noche Dios rompe cadenas. Aquellos que habían tildado de fracasado, de que no era un hombre o una mujer de Dios, hoy Dios empezará a cambiar testimonios en su vida. Dios empezará a testificar a su favor. Espíritu Santo de Dios, tú empiezas a obrar milagros en cada vida. Empiezas a obrar milagros en cada persona. En esta noche hay una visitación de Dios de milagro. Hay una visitación de liberación en su casa, en su hogar. Se rompen maldiciones, se rompen ataduras en el nombre de Jesús. Y diga, seré una nueva persona, porque en Cristo hay una nueva oportunidad. Amén. Vamos a decirle, Padre, yo acepto. Esto es para aquel que decida aceptar. Vamos a decirle, yo acepto tu reto en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Espíritu Santo, tu anhelo es que nosotros veamos la bendición en nuestra vida. Y en esta noche nos has hablado para levantarnos.
Dios mío, es tiempo en que tú quieres levantar ministerios, dones, Padre. Y en esta noche Dios te visita, porque aunque muchos te señalen, aunque muchos te critiquen, hay un Dios que te levanta. Hay un Dios que te ha dado una nueva oportunidad por cuanto has dispuesto el corazón. Dios hoy te dice, vete, es tiempo en el cual empezarás a testificar de mi poder y de lo que yo haré en tu vida. En esta noche Dios te ha traído porque hoy Dios restaura cosas que te han dolido. Hoy Dios está haciendo una obra en tu corazón, porque Dios ha cambiado tu nombre. Por cuanto has decidido tomar una nueva oportunidad, por cuanto me has dicho, Señor, yo quiero ver algo diferente. Verás algo diferente de Dios en tu vida. Padre, en esta hora visita a cada persona, Señor. Visita a cada familia en esta noche, en el nombre de Jesús. Toma la vida de tus hijos en esta hora, Padre de la gloria. Glorifícate de una manera especial en ellos, Señor. Tú los trajiste porque le amas, Señor, porque tú anhelas ver algo diferente. Señor, bendecirles aún más. Espíritu Santo de Dios, hoy ministra su vida, porque Dios ha fijado sus ojos sobre ustedes y es Dios quien hace entender el camino por el cual deben andar. Padre, yo hoy creo que viene un nuevo tiempo de cambio para ellos, Señor. En su hogar ellos te lo han pedido y hoy, Señor, tú les visitas de una manera extraordinaria, de una manera especial.